La cocinera advirtió al millonario que no comiera el platillo que su esposa le pidió servirle. Al día siguiente, descubrió un oscuro secreto que lo dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Osvaldo Cruz era el tipo de hombre que, aunque rodeado de lujo, no dejaba de ser accesible y humano. Dueño de una fortuna que muchos envidiaban, su carácter generoso lo distinguía en un mundo donde el dinero solía endurecer corazones. A sus 50 años, Osvaldo había forjado un imperio gracias a su inteligencia y perseverancia, pero también se había ganado el respeto de quienes lo rodeaban por su trato justo y amable. Su mansión, un símbolo de su éxito, no era solo un espacio de opulencia, sino también un lugar lleno de actividad y vida. La mansión Cruz, situada en una exclusiva zona de la ciudad, era una joya arquitectónica que reflejaba la personalidad de su dueño. Sus amplios jardines, salones de techos altos y una decoración que mezclaba antigüedades europeas con arte contemporáneo impresionaban a todo aquel que la visitaba. Pero lo que hacía especial este hogar no eran los objetos lujosos, sino la calidez que emanaba de quienes trabajaban allí. Osvaldo se preocupaba de que su equipo estuviera bien cuidado, con salarios justos y condiciones laborales óptimas, algo poco común en su círculo. Entre las personas que trabajaban en la mansión, destacaba Macarena, la cocinera. Con 28 años, Macarena había dedicado la mayor parte de su vida al arte culinario. No solo era una experta en los fogones, sino que también tenía un don especial para conectar con las personas a través de sus platos. Cada comida que preparaba llevaba un toque de amor y dedicación que hacía que incluso el huésped más exigente se sintiera en casa. Había comenzado a trabajar para Osvaldo 5 años atrás, y desde entonces se había convertido en una figura indispensable en la vida de la mansión. Macarena no solo era admirada por su talento culinario, sino también por su carácter amable y discreto. Aunque rara vez participaba en las conversaciones de los eventos que Osvaldo organizaba, su presencia siempre se sentía en el trasfondo, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Para Osvaldo, ella no era solo una empleada más, era una persona en quien confiaba plenamente. Con frecuencia, la invitaba a probar nuevos menús o a participar en la planificación de cenas importantes, algo que Macarena hacía con humildad y profesionalismo. La rutina en la mansión era estable y armónica. Osvaldo solía pasar sus mañanas atendiendo reuniones en su despacho y sus tardes revisando proyectos o disfrutando de los jardines. Aunque llevaba una vida social activa, en el fondo era un hombre solitario. Había tenido un matrimonio fallido en su juventud y, aunque había intentado formar otras relaciones, ninguna había prosperado. Quizás por eso, encontraba en la compañía de sus empleados un tipo de familia extendida que le daba consuelo. Todo comenzó a cambiar la noche de una gala benéfica organizada por una fundación local. Osvaldo era conocido por sus contribuciones filantrópicas y este evento en particular era para recaudar fondos para un orfanato en problemas. Fue allí donde conoció a Carolina. Desde el primer momento, su presencia destacó entre la multitud. Con su porte elegante y su sonrisa encantadora, Carolina tenía una capacidad casi hipnótica para captar la atención de quienes la rodeaban. Vestida con un sencillo pero sofisticado vestido negro, contrastaba con la ostentación de las otras invitadas. Carolina, de 34 años, dirigía el orfanato beneficiado por el evento. Durante su intervención en el escenario, habló con pasión sobre la importancia de apoyar a los niños sin hogar y compartió historias conmovedoras sobre los retos que enfrentaban día a día. Su discurso conmovió a Osvaldo, quien, acostumbrado a tratar con personas más interesadas en aparentar que en hacer el bien, encontró refrescante su sinceridad. Esa misma noche, Osvaldo se acercó a Carolina para felicitarla por su trabajo. Ella, agradecida, le respondió con una sonrisa que parecía genuina y cálida. Señor Cruz, su generosidad ha sido una bendición para nuestro orfanato. No sé cómo agradecerle lo suficiente, dijo Carolina, con un tono que combinaba admiración y modestia. Llámame Osvaldo, por favor. Lo que haces por esos niños es admirable. Si hay algo más que pueda hacer para ayudar, no dudes en decírmelo, respondió él, impresionado por su humildad.
La conversación fluyó con naturalidad, y ambos descubrieron que compartían un interés por proyectos comunitarios. Carolina mostró interés en aprender más sobre las iniciativas de Osvaldo, mientras que él quedó fascinado por su dedicación y su aparente bondad. Al final de la velada, intercambiaron contactos, con la promesa de colaborar en futuros proyectos. En las semanas siguientes, Carolina y Osvaldo comenzaron a verse con más frecuencia. Lo que inicialmente era una relación profesional pronto se convirtió en algo más personal. Carolina se mostraba atenta y comprensiva, interesándose por la vida de Osvaldo más allá de sus negocios y logros. Para él, era como un soplo de aire fresco, alguien que parecía comprenderlo y valorar no solo su fortuna, sino también quién era como persona. En poco tiempo, Carolina se ganó un lugar especial en el corazón de Osvaldo. Sus empleados, aunque respetaban su decisión de empezar una relación, no podían evitar notar que algo en Carolina parecía calculado. Macarena, especialmente, sentía que detrás de su amabilidad había una frialdad que era difícil de ignorar. Sin embargo, como siempre, optó por mantener su discreción, esperando que el tiempo aclarara cualquier duda. Osvaldo, por su parte, estaba convencido de que había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Tras meses de cortejo, decidió pedirle matrimonio. La ceremonia fue sencilla pero elegante, reflejando la personalidad de Carolina, quien había insistido en que no quería ostentación. Con su llegada a la mansión como la nueva señora Cruz, se iniciaba una nueva etapa para todos. Lo que nadie podía prever era cómo esta decisión cambiaría el destino de la mansión y de quienes vivían en ella. El matrimonio entre Osvaldo y Carolina marcó un antes y un después en la dinámica de la mansión. La nueva señora Cruz llegó cargada de elegancia y sofisticación, trayendo consigo un aire de modernidad que, a primera vista, prometía renovar el ambiente del hogar. Sin embargo, para los empleados que llevaban años trabajando en la casa, los cambios que Carolina comenzó a implementar rápidamente se sintieron como una invasión. Desde el primer día, Carolina dejó claro que quería dejar su marca en la mansión. Supervisaba cada rincón, asegurándose de que todo estuviera impecable, aunque ya lo estaba. Su atención al detalle pronto se tornó en una obsesión por el control. Pequeñas reglas comenzaron a aparecer. Los floreros debían estar en ciertos lugares específicos, los empleados no podían cruzar ciertas áreas durante las mañanas, y las comidas tenían que servirse a horas exactas. Sin excepciones. Macarena, acostumbrada a la libertad de manejar la cocina como su propio reino, fue una de las primeras en notar los cambios. Carolina insistía en supervisar los menús, cuestionando cada elección que hacía Macarena. «Creo que el salmón no es adecuado para esta noche», comentó Carolina un día mientras inspeccionaba la lista del menú. «Quizás algo más exótico». «El señor Osvaldo suele preferir platillos más ligeros para la cena», respondió Macarena con cautela, intentando mantener la paz. «Bueno, ahora tiene una esposa que conoce sus gustos mejor que nadie». «Ajusta el menú, por favor», ordenó Carolina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Macarena, aunque ofendida, siguió las instrucciones sin protestar. Sabía que Carolina ahora ocupaba un lugar de autoridad en la casa, y lo último que quería era causar problemas. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía como su espacio y su trabajo eran cada vez más restringidos. La cocina, que había sido su refugio durante años, comenzaba a sentirse como un lugar de vigilancia constante. Los demás empleados tampoco escaparon de las nuevas reglas de Carolina. Aquellos que trabajaban en el mantenimiento y limpieza de la mansión empezaron a recibir críticas por cosas insignificantes, una mancha en un espejo, una cortina mal alineada o un jarrón ligeramente desplazado. A pesar de sus esfuerzos por complacerla, parecía que nunca era suficiente. El ambiente, antes relajado y lleno de camaradería, se volvió tenso. Las conversaciones se reducían a susurros en los pasillos y las sonrisas escaseaban. Osvaldo, por su parte, parecía ajeno a los efectos que Carolina estaba teniendo en su hogar. Encantado con su nueva esposa, pasaba gran parte de su tiempo con ella, disfrutando de su compañía y escuchando sus ideas sobre cómo mejorar la mansión.
Aunque a veces notaba que los empleados parecían más reservados, lo atribuía al natural periodo de adaptación que viene con un cambio importante. Sin embargo, no todos los cambios eran superficiales. Carolina comenzó a interesarse por los negocios de Osvaldo, pidiéndole detalles sobre sus inversiones y propiedades. Lo hacía con una actitud aparentemente curiosa, pero había algo en sus preguntas que no terminaba de encajar. Su interés no parecía venir de un lugar de apoyo, sino de una necesidad de saber exactamente cuánto control tenía Osvaldo sobre sus bienes. Un día, durante una cena, Carolina dejó caer una observación que hizo que Macarena, quien servía los platos, se detuviera un instante. «Querido, deberíamos considerar reorganizar tus cuentas. Quizás podríamos poner algunos de tus activos a mi nombre para facilitar ciertos trámites legales», sugirió Carolina con tono casual, mientras cortaba un trozo de carne. Osvaldo levantó la mirada, sorprendido por la propuesta, pero no le dio mayor importancia. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. No creo que sea necesario, pero lo consideraré si llegamos a necesitarlo, respondió, con una sonrisa amable. Macarena, aunque seguía ocupada en la cocina, no pudo evitar sentirse inquieta. Las palabras de Carolina resonaban en su mente, y aunque no tenía pruebas, intuía que algo no estaba bien. La tensión en la casa alcanzó un nuevo nivel cuando Carolina decidió rediseñar algunas áreas, incluyendo la cocina. Sin consultar a Macarena, ordenó cambiar la disposición de los utensilios, argumentando que el espacio debía ser más moderno y funcional. Cuando Macarena encontró su cuchillo favorito en un lugar diferente, se sintió frustrada, pero guardó silencio. Carolina parecía disfrutar imponiendo su autoridad, y Macarena sabía que cualquier enfrentamiento sería inútil. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Macarena se encontró con Carolina en la despensa. Carolina inspeccionaba los ingredientes con una expresión crítica, como si buscara algo que no estaba allí. ¿Necesita algo, señora?, preguntó Macarena, intentando sonar neutral. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. No quiero sorpresas desagradables en las comidas, respondió Carolina, mirando a Macarena de reojo. Ese comentario, aunque aparentemente inocuo, encendió una alarma en la mente de Macarena. Había algo en el tono de Carolina, en su manera de moverse por la cocina, que no le inspiraba confianza. Pero, fiel a su carácter, decidió no sacar conclusiones precipitadas. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Macarena reflexionó sobre los cambios en la casa desde la llegada de Carolina. Algo no encajaba, y aunque no podía señalar exactamente qué era, sabía que debía estar alerta. Carolina, con su sonrisa impecable y su actitud controladora, parecía tener un propósito más allá de ser la nueva señora Cruz. Macarena no podía evitar preguntarse qué secretos ocultaba esta mujer que había llegado para alterar la tranquilidad de la mansión. Y aunque no lo sabía con certeza, presentía que el equilibrio de la casa estaba a punto de romperse. Macarena llevaba días sintiendo que algo no estaba bien. Las constantes incursiones de Carolina en la cocina, su vigilancia minuciosa y los cambios arbitrarios en los menús eran algo más que un simple interés por la organización de la casa. Aunque Macarena no tenía pruebas concretas, su instinto, afilado por años de experiencia, le decía que debía estar alerta. Una tarde, mientras organizaba los ingredientes para la cena, Carolina apareció en la puerta de la cocina con una expresión más seria de lo habitual. Sostenía un papel en la mano, que colocó sobre la encimera frente a Macarena. «Quiero que prepares este platillo para Osvaldo esta noche», dijo Carolina, señalando la receta en el papel. «Asegúrate de seguir las instrucciones al pie de la letra. Es un plato especial». Macarena examinó la receta con atención. Era un platillo exótico, algo que Osvaldo rara vez pedía. Lo que llamó su atención fueron algunos ingredientes inusuales que no estaban en la despensa de la mansión. «Señora, algunos de estos ingredientes no están disponibles». «Tendré que conseguirlos», comentó Macarena, sin apartar los ojos del papel. «No te preocupes, ya los he traído. Están en esta bolsa»,
respondió Carolina, colocando una pequeña bolsa de papel marrón sobre la mesa. Macarena sintió un escalofrío al mirar la bolsa. Algo en la forma en que Carolina la manipulaba, en su insistencia en que preparara ese plato específico, no le daba buena espina. Agradeció con una inclinación de cabeza y esperó a que Carolina se retirara antes de abrir la bolsa. Dentro encontró varios frascos pequeños, etiquetados con nombres que no le resultaban familiares. Aunque algunos parecían hierbas y especias, había un polvo blanco que le despertó una profunda inquietud. Con cuidado, Macarena olió ligeramente el contenido de los frascos, pero no pudo identificar el polvo blanco. Su instinto le decía que no era algo que debiera estar en la comida. Sin embargo, decidió no apresurarse a sacar conclusiones. Guardó los frascos y comenzó a preparar el resto del platillo, omitiendo intencionadamente el uso del misterioso ingrediente. Mientras trabajaba, la mente de Macarena no dejaba de analizar la situación. Carolina había sido cada vez más intrusiva y controladora, y ahora esta receta extraña parecía confirmar sus sospechas. Decidió que no podía ignorar lo que sentía, pero sabía que debía manejar la situación con cautela. Cuando el plato estuvo listo, Macarena pidió a uno de los camareros que se lo llevara a Osvaldo al comedor. Luego, aprovechando un momento de tranquilidad, buscó a Osvaldo en su despacho. Con el corazón latiendo con fuerza, llamó suavemente a la puerta. «¿Macarena? ¿Todo bien?», preguntó Osvaldo al verla entrar. «Señor, necesito hablar con usted sobre algo importante», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Osvaldo notó la seriedad en su tono y se inclinó hacia adelante, prestándole toda su atención. «¿Qué sucede?», preguntó. Macarena le explicó lo sucedido con la receta y el extraño ingrediente que Carolina había proporcionado. Le confesó que no lo había usado, siguiendo su intuición de que algo no estaba bien. «Señor, no quiero alarmarlo sin motivo, pero siento que debería analizar ese ingrediente antes de consumir el plato», concluyó Macarena. Osvaldo, aunque inicialmente sorprendido por la advertencia, conocía a Macarena lo suficiente como para confiar en su juicio. «Hiciste lo correcto al venir a mí», dijo, mientras tomaba su teléfono. «Enviaré el plato y el ingrediente a un laboratorio para que lo analicen. Prefiero no correr riesgos». Esa misma noche, Osvaldo pidió a su asistente personal que llevara una muestra del platillo al laboratorio. Mientras tanto, se sentó a cenar con Carolina, quien le preguntó con aparente inocencia si había disfrutado de su comida. «Era diferente a lo que suelo comer, pero gracias por sugerirlo», respondió Osvaldo, observando cuidadosamente sus reacciones. Los resultados del laboratorio llegaron al día siguiente. Osvaldo los leyó con el ceño fruncido. Confirmaban lo que Macarena temía: el polvo blanco contenía una sustancia tóxica que, en pequeñas dosis, podía pasar desapercibida, pero en la cantidad indicada en la receta, representaba un peligro mortal. Osvaldo sintió una mezcla de indignación y traición. Miró por la ventana de su despacho, recordando todos los momentos en los que había confiado en Carolina, todas las veces que había ignorado las señales que ahora parecían tan claras. Sabía que no podía dejar pasar lo sucedido. Decidido a descubrir la verdad, llamó a un detective privado de confianza y le explicó la situación. «Quiero que investigues a Carolina Cruz. Necesito saber quién es realmente y cuáles son sus intenciones», dijo con firmeza. Mientras el detective comenzaba su investigación, Osvaldo convocó a Macarena a su despacho para agradecerle. «Macarena, me salvaste la vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente por tu valentía y lealtad», dijo, mirándola con una gratitud sincera. Macarena, con humildad, respondió: «Señor, solo hice lo que sentí que era correcto. Siempre estaré aquí para proteger este hogar». Aunque Osvaldo sabía que la situación aún estaba lejos de resolverse, sintió un inmenso alivio al saber que podía confiar en personas como Macarena.
Ahora, debía prepararse para enfrentar lo que fuera que el pasado de Carolina revelara. En la mansión, el aire se sentía más pesado que nunca. Los empleados trabajaban en silencio, evitando el contacto con Carolina, cuya presencia parecía haberse vuelto más amenazante desde aquel incidente. Sin embargo, nadie imaginaba las oscuras revelaciones que estaban por salir a la luz. El detective privado contratado por Osvaldo no tardó en encontrar detalles importantes sobre el pasado de Carolina. En pocos días, entregó un informe preliminar que incluía documentos oficiales, registros del orfanato donde había crecido y pruebas de que Carolina tenía una hermana menor llamada Macarena. Osvaldo quedó impactado al descubrir esta conexión que Carolina nunca había mencionado. A medida que leía más, comprendió que su esposa había ocultado parte crucial de su vida, pero todavía no entendía el motivo detrás de su engaño. Mientras Osvaldo procesaba esta revelación, los días en la mansión transcurrían con una calma tensa. Carolina seguía con sus actividades habituales, aparentemente sin notar la sospecha creciente que recaía sobre ella. Macarena, por su parte, continuaba con su trabajo en la cocina, ajena al descubrimiento que estaba a punto de cambiarlo todo. Carolina y Macarena, siendo niñas, habían llegado juntas a un orfanato tras la muerte de sus padres en un accidente. Carolina, con solo 12 años, asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Macarena, de 6 años, en un entorno hostil y lleno de incertidumbre. Sin embargo, esa frágil unidad se rompió cuando una familia adoptó a Macarena, dejándola sola en el orfanato. Carolina creció sintiéndose traicionada, no por Macarena, sino por la vida misma, que le había arrebatado la única compañía que tenía. El abandono que sintió se convirtió en resentimiento cuando, años después, descubrió que Macarena había encontrado una familia amorosa, mientras ella permanecía en el orfanato hasta la adultez. Con el tiempo, ese resentimiento evolucionó en una obsesión. Carolina siguió los pasos de su hermana desde las sombras, viendo cómo construía una vida digna, mientras su propio camino parecía estar lleno de dificultades y frustraciones. Cuando Carolina supo que Macarena trabajaba en la mansión Cruz, vio una oportunidad para ajustar cuentas con su pasado. Su matrimonio con Osvaldo no fue fruto del amor, sino de un plan cuidadosamente elaborado para infiltrarse en la vida de su hermana y arrebatarle, de alguna manera, la estabilidad y el cariño que ella había conseguido. Osvaldo, aún procesando el impacto de la información, decidió enfrentar a Carolina primero. La convocó a su despacho con la excusa de revisar unos documentos financieros. Carolina entró con su habitual confianza, pero su expresión cambió al notar la seriedad en el rostro de su marido y un sobre grueso sobre la mesa. Carolina, necesito que me expliques algo muy importante, dijo Osvaldo, tomando el informe y deslizándolo hacia ella. ¿Por qué nunca mencionaste que Macarena es tu hermana? Carolina se quedó en silencio por un momento, el color abandonando su rostro. Sabía que no podía negar algo que estaba documentado. ¿Quién te dijo eso?, preguntó finalmente, tratando de mantener la calma. Eso no importa ahora. Lo que importa es que no entiendo por qué lo ocultaste, respondió Osvaldo, clavando su mirada en ella. Carolina suspiró profundamente, sabiendo que no había salida fácil. Se dejó caer en una silla y empezó a hablar. Macarena es mi hermana. No lo mencioné porque no tenía sentido traer ese tema al presente. Hemos tenido vidas separadas por mucho tiempo. Osvaldo notó la vacilación en sus palabras, pero no la interrumpió. Quería que ella dijera todo lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Y el intento de envenenarme?, preguntó finalmente, su tono lleno de gravedad. Carolina, el laboratorio confirmó lo que había en ese platillo. Quiero saber la verdad. Carolina abrió los ojos con fingida sorpresa. ¿Envenenarte? Eso es absurdo, Osvaldo. Yo jamás haría algo así. Es imposible que alguien lo haya puesto ahí, dijo,
aunque su voz comenzaba a temblar. Osvaldo no estaba dispuesto a dejarse manipular. Se inclinó hacia ella, mostrando su determinación. Carolina, podemos hacer esto de dos maneras: me dices la verdad ahora o dejo que la policía investigue el asunto. Te garantizo que las consecuencias no serán buenas para ti si ellos descubren lo que hiciste. Carolina sabía que no tenía escapatoria. Si la policía intervenía, el escándalo no solo arruinaría su reputación, sino que también podría llevarla a la cárcel. Tragó saliva y finalmente admitió la verdad. Está bien, Osvaldo. Lo hice. Puse esa sustancia en el platillo, pero no era lo que crees. Solo quería asustarte un poco, hacerte dependiente de mí. Nunca pensé que sería algo grave, dijo, con lágrimas surcando su rostro. Osvaldo escuchó en silencio. Cuando Carolina terminó de hablar, él se levantó lentamente y salió del despacho, dejando a su esposa sola. Necesitaba un momento para reunir fuerzas antes de contarle todo a Macarena. Horas después, llamó a Macarena al despacho. Ella llegó preocupada, notando la gravedad en su expresión. Macarena, lo que voy a decirte será difícil, pero necesito que lo sepas, comenzó Osvaldo, explicándole que Carolina era su hermana mayor y que había intentado envenenarlo. Macarena quedó en shock. Cuando terminó de escuchar, pidió ver a Carolina. Al principio, Osvaldo dudó, pero aceptó. Macarena enfrentó a su hermana en la sala principal. Carolina, ¿por qué hiciste esto?, preguntó con lágrimas en los ojos. Somos hermanas. Te he buscado toda mi vida. ¿Por qué decidiste vengarte en lugar de buscarme? Carolina, derrotada, confesó su dolor y su resentimiento, pero también admitió que no sabía cómo romper el ciclo de odio que había alimentado por años. Macarena, aunque profundamente herida, sintió una mezcla de tristeza y compasión por su hermana. Tras el enfrentamiento, Osvaldo tomó la decisión final. Carolina, te quiero fuera de esta casa. Has traicionado mi confianza y has puesto en peligro mi vida. Mañana recibirás los papeles del divorcio. No quiero verte nunca más. Esa noche, Carolina dejó la mansión, llevándose consigo las consecuencias de sus acciones. Desde una ventana, Macarena la observó partir, con el corazón dividido entre el alivio y el dolor. La salida de Carolina marcó un cambio en la mansión Cruz. Aunque su partida trajo un alivio inmediato, dejó tras de sí un aire de melancolía y preguntas sin responder. Los empleados, que habían sido testigos del caos que su presencia causó, comenzaron a retomar sus actividades con una calma cautelosa. Sin embargo, para Osvaldo y Macarena, el impacto emocional de lo sucedido seguía pesando. Macarena, aunque aliviada de que Carolina ya no estuviera, se encontraba lidiando con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía tristeza por la pérdida de la hermana que siempre había querido encontrar. Por otro, estaba profundamente herida por las acciones de Carolina. Osvaldo, consciente de su dolor, decidió darle tiempo y espacio para procesar lo ocurrido. Una tarde, mientras Macarena organizaba la despensa de la cocina, Osvaldo entró con una expresión seria pero comprensiva. Cerró la puerta detrás de él y se acercó a la mesa donde ella trabajaba. Macarena, he estado pensando en todo lo que ha pasado. Quiero que sepas que lamento profundamente que tu reencuentro con Carolina haya sido así, dijo, con voz sincera. Nunca quise que esto te lastimara. Macarena dejó lo que estaba haciendo y lo miró con una sonrisa triste. Gracias, señor Osvaldo. Sé que esto no fue su culpa. Carolina tomó sus decisiones, pero duele pensar que todo pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido otro camino. Osvaldo asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Había aprendido, a través de todo este proceso, que el resentimiento puede consumir a una persona hasta convertirla en alguien irreconocible. Quiero que sepas que estás en tu derecho de sentir todo lo que estás sintiendo. Tómate el tiempo que necesites para sanar, añadió Osvaldo,
antes de dejarla sola con sus pensamientos. Mientras tanto, Osvaldo también enfrentaba sus propios dilemas. La confianza que había depositado en Carolina había sido traicionada de la manera más dolorosa. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta al pedirle que se fuera, no podía evitar reflexionar sobre cómo había permitido que alguien tan tóxico ingresara a su vida. Decidió que no dejaría que esta experiencia definiera su futuro, pero tampoco olvidaría las lecciones aprendidas. Días después de la partida de Carolina, Osvaldo recibió una llamada inesperada de ella. Aunque al principio dudó en contestar, su curiosidad lo venció. «¿Qué quieres, Carolina?», preguntó con frialdad. Del otro lado de la línea, Carolina habló con una voz que oscilaba entre la culpa y el orgullo. «Solo quería decirte que lamento cómo terminaron las cosas. Sé que nada puede justificar lo que hice, pero espero que algún día puedas entender por qué actué así», dijo, con un tono que parecía buscar redención. Osvaldo permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. «No sé si algún día podré entenderlo, Carolina. Pero sí sé que lo que hiciste no solo me dañó a mí, sino también a Macarena. Quizás deberías pensar más en cómo la lastimaste a ella». Carolina no respondió de inmediato. Finalmente, con un susurro apenas audible, dijo: «Dile que lo siento. Aunque sé que no es suficiente». Osvaldo colgó, dejando la conversación en el pasado. Sabía que Carolina tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones y que él debía enfocarse en el futuro. En los días siguientes, Osvaldo y Macarena comenzaron a restaurar la armonía de la mansión. Aunque las heridas emocionales tardarían en sanar, ambos estaban comprometidos a devolverle al hogar la calidez y la tranquilidad que Carolina había arrebatado. Osvaldo, como muestra de gratitud, organizó una cena especial para todos los empleados, agradeciéndole su paciencia y su trabajo durante las semanas turbulentas que habían vivido. Pero a pesar de los dolorosos episodios recientes en la mansión, Macarena no podía ignorar el amor profundo que aún sentía por su hermana. En el fondo de su corazón, anhelaba el día en que pudieran reencontrarse y sanar las heridas que la separaban. Fue este sentimiento el que la llevó a sentarse una noche en la mesa de la cocina y escribir una carta a Carolina. Con palabras sinceras, le expresó su perdón y su deseo de dejar atrás el rencor. «Te perdono», escribió con firmeza, «y esperaré el tiempo que sea necesario para que estés lista para encontrarnos. No importa cuánto tarde, siempre serás mi hermana». Macarena envió la carta con la esperanza de que, algún día, Carolina pudiera encontrar en sus palabras una puerta hacia la reconciliación. Por otro lado, la mente de Carolina fue un torbellino de culpa, resentimiento y confusión durante semanas. Aunque había intentado justificar sus acciones en el pasado, sabía que había cruzado límites imperdonables. Por primera vez en años, estaba completamente sola y obligada a enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Un día, mientras revisaba sus escasos contactos en busca de alguien con quien hablar, recordó a una antigua amiga del orfanato que se había convertido en psicóloga. Llamó a esa amiga y, tras una larga conversación llena de lágrimas y arrepentimientos, aceptó comenzar terapia. Fue un paso difícil, pero necesario. En las primeras sesiones, Carolina confrontó las heridas profundas que habían marcado su vida desde la niñez, la pérdida de sus padres, el sentimiento de abandono cuando Macarena fue adoptada, y los años de soledad y resentimiento que habían moldeado su carácter. Su terapeuta, con paciencia y firmeza, la guió a través del proceso de reconocer que su dolor no justificaba el daño que había causado. Con el tiempo, Carolina comenzó a soltar el peso del rencor. Cada sesión la acercaba más a una comprensión profunda de sí misma y de las decisiones que había tomado. En un momento crucial de su terapia, la terapeuta le preguntó: ¿Alguna vez pensaste en lo que sentía Macarena? ¿Cómo habría sido para ella crecer sin ti, sin saber dónde estabas? Carolina guardó silencio, asimilando esas palabras. Había pasado tanto tiempo atrapada en su propia narrativa que nunca se detuvo a considerar cómo Macarena había vivido todo aquello. Esa pregunta despertó en ella un deseo de reparar lo que pudiera,
aunque sabía que la relación con su hermana no podría restaurarse de inmediato. Mientras Carolina avanzaba en su proceso de sanación, Macarena tampoco había olvidado a su hermana. A pesar de todo lo que había sucedido, Macarena sentía un profundo deseo de reconciliación. Desde pequeña, había añorado el vínculo que compartían y ahora, conociendo la historia completa, entendía mejor el dolor que había guiado las acciones de Carolina. Decidida a tender un puente, Macarena escribió una carta, la primera de varias, donde expresaba su disposición a perdonar y su esperanza de que algún día pudieran volver a verse. Carolina recibió las cartas, pero durante meses no tuvo el valor de responder. Aunque el contenido era amable y lleno de empatía, el miedo al rechazo y la inseguridad la paralizaban. Fue su terapeuta quien finalmente la animó a dar ese paso. Responder esa carta no es solo para Macarena, Carolina. Es para ti, para liberar esa carga que llevas y permitirte aceptar que mereces una segunda oportunidad, le dijo su terapeuta durante una sesión. Con manos temblorosas, Carolina tomó papel y bolígrafo. En su respuesta, escribió desde el corazón, admitiendo sus errores y expresando su esperanza de que pudieran comenzar de nuevo. Envió la carta con una mezcla de ansiedad y esperanza, sin saber cómo sería recibida. Cuando Macarena leyó la respuesta, su corazón se llenó de alivio y emoción. A pesar del tiempo y las heridas, su deseo de reconectarse con Carolina seguía intacto. Inmediatamente, le propuso un encuentro para hablar cara a cara. Carolina aceptó, aunque los nervios la acompañaron hasta el día señalado. El reencuentro tuvo lugar en un parque tranquilo, lejos de los escenarios de su conflicto. Cuando se vieron, ambas sintieron un cúmulo de emociones, alegría, tristeza y un profundo anhelo de reconexión. Al principio, el silencio fue abrumador, pero finalmente Macarena rompió el hielo. Te he extrañado tanto, Carolina. Siempre quise encontrarte, pero nunca imaginé que sería así, dijo, con lágrimas en los ojos. Carolina la miró, sintiendo que su corazón se ablandaba con cada palabra. Yo también te extrañé, Macarena. Solo que, no supe manejarlo. Durante tanto tiempo, dejé que el odio me cegara. Pero ya no quiero vivir así. Quiero recuperar lo que dejamos atrás, respondió, con voz entrecortada. Las palabras fluyeron entre ellas, honestas y cargadas de emociones. Macarena habló de su vida, de sus padres adoptivos y de cómo siempre había deseado compartir esos momentos con Carolina. Carolina, por su parte, confesó su envidia y su dolor, pero también su deseo de dejar todo eso atrás y construir una relación diferente. Ese día, sellaron una tregua emocional y decidieron empezar de nuevo. Carolina, con la ayuda de su terapeuta, continuó trabajando en sus traumas y aprendió a abrazar la idea de un futuro más brillante. Macarena, siempre compasiva, la apoyó en cada paso del proceso, reafirmando su disposición de ser una familia nuevamente. Con el tiempo, su relación floreció. Las heridas del pasado no desaparecieron por completo, pero juntas aprendieron a convivir con ellas y a valorar el presente. Carolina incluso comenzó a visitar la mansión Cruz de vez en cuando, con la aprobación de Osvaldo, quien veía en ella una transformación genuina. El reencuentro entre las hermanas marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Carolina encontró en la terapia y en el amor de su hermana la fortaleza para superar sus miedos y aceptar que merecía ser feliz. Macarena, por su parte, reafirmó su creencia en el poder del perdón y la importancia de los lazos familiares. La historia de Carolina y Macarena nos enseña que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor y decisiones equivocadas, siempre existe la posibilidad de sanar. A través del perdón, tanto a los demás como a uno mismo, es posible reconstruir relaciones y encontrar un nuevo propósito. Las hermanas aprendieron que, al final, la familia no se define por las sombras del pasado, sino por la luz que están dispuestas a crear juntas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.